Vamos a leer en el nombre del Señor. Dice así la palabra: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Tengamos una palabra de oración antes de comenzar. Padre, en esta tarde te rogamos que tú seas bendiciéndonos, que hables a través de tu palabra. Yo oro para que todos los que estén escuchando, estén mirando a través del internet, puedan ser llamados, puedan ser tocados, puedan ser animados, fortalecidos a través de esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el año 2010, 32 mineros chilenos y un boliviano quedaron atrapados a más de 2.000 pies, equivalente a 700 metros, bajo tierra. Y al final, después de 69 días de hacer intentos múltiples, fueron rescatados. Recién, a los 17 días de quedar atrapados, se supo que todavía estaban vivos. El gobierno de Chile, bajo mucha presión de los familiares y de la comunidad, de la sociedad, determinaron ayudar a estos mineros que estaban atrapados en una mina privada. Y utilizaron una cápsula para transportar a una persona a la vez. La cápsula se le nombró la Fénix 2. Cuando logró subir el último de los rescatados, fue un día de alegría no solamente para el pueblo de Chile, sino para muchos lugares en el mundo. Yo recuerdo que estábamos con mi esposa y mi familia, a veces nos amanecíamos mirando las noticias y era una transmisión en vivo por horas y horas, día y noche. Este mensaje sin duda que impactó al mundo y fue un mensaje increíble y algo que fue ícono en el momento de saber, de enterarse el pueblo de Chile y en general en el mundo. Fue un mensaje muy particular. Y el presidente de Chile tomó esta nota y la mostró en las cámaras. Estamos bien en el refugio Los 33. Bueno, si nosotros tuviéramos que pensar en un rescate increíble, en un rescate que impactó a mucha gente, podríamos decir que fue este. Y entiendo que hay otros por ahí, rescates también extraordinarios o rescates muy impactantes. Hubo otro rescate que fue el más increíble de todo, el más asombroso, el más grande de la historia, y fue el que Dios hizo a través de su único Hijo, su unigénito Hijo, Jesucristo, el cual envió a esta tierra a morir. Y no fue un plan, digamos, un plan B de rescatar al hombre, porque resulta que Adán y Eva pecaron y pobrecito Dios no sabía qué hacer y ahí de pronto se le ocurrió una idea y envió a Jesús a morir a la tierra. No, la Escritura nos dice claramente, y lo acabamos de leer en Efesios, el plan de Dios fue determinado, predeterminado en el tiempo, en la eternidad. Así que lo que ocurrió con Jesús fue un plan perfecto. Y antes de avanzar en nuestro tema de hoy, me gustaría recordar lo que hablamos la vez pasada. Dijimos que todas las bendiciones que nosotros tenemos, las podemos tenerlas, podemos atesorarlas, podemos adueñarnos de ellas solamente a través de estar en Cristo. Y eso es lo que nos dice Efesios, básicamente el capítulo 1, pero no solamente, sino a lo largo del libro, pero mayormente nos quedamos en el capítulo 1, entre el 1 y el 13, 14, y aquí hay algunos versículos para ir refrescando un poco la memoria. Versículo 4, Dios nos escogió en Cristo, una bendición de la cual nosotros podemos tener en Él. El versículo 3, nos predestinó, y tercero, nos adoptó como sus hijos. Versículo 4, nos hizo aceptos en el amado.
Versículo 7, tenemos redención y perdón de pecados en Cristo. Y hoy día nos vamos a enfocar en el versículo 7. Y en el versículo 11 nos dice, en Él tuvimos herencia. Y por último, en el versículo 13, en Él fuimos sellados con el Espíritu Santo. Qué glorioso, ¿no? Ahora, como mencioné recién, nos vamos a quedar en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Antes de entrar en el pasaje tenemos que hacer un diagnóstico. O tenemos que ver, o me gustaría ver, la condición del afectado o la condición del ser humano. O podríamos decir, vamos a evaluar la situación. Cuando vamos a construir, cuando vamos a hacer algo importante, nos están invitando a hacer un viaje, lo que sea. Primero evaluamos, ¿no es cierto? Y esto es lo que tenemos que hacer hoy día. La historia de los mineros es muy interesante y es una analogía para hablar de cómo el Dios nos rescató a través de su Hijo. Los mineros tenían una incertidumbre increíble. Ellos no sabían si iban a vivir. Muchos de ellos estaban desanimados y ya se habían dado por muertos. Trata de imaginar usted la angustia, la desesperación, los temores, las peleas que hubieron entre ellos, los conflictos que tuvieron. Algunos pensaron, y ellos lo admitieron cuando salieron, que más de alguno pensó y dijo, al primero que caiga, lo vamos a comer. Y hablando de alimento, básicamente ellos se alimentaron todo el tiempo que estuvieron allí, esos 69 días, bueno, no los 69 días, una cierta cantidad de tiempo antes que bajó la cápsula, por la cual ellos recibieron alimentos, pero en el comienzo ellos básicamente, ¿qué comían? Comían una cucharada de atún y leche en polvo que mezclaban con el agua que caía de las paredes de ese lugar donde estaban, en esa especie de cueva donde estaban. Era una situación bastante fuerte, ¿no es cierto?, al límite. Ahora, ¿qué opción tenían? ¿Qué opción tenían estos mineros? ¿Podían ellos decir, ok, amigos míos, se levanta uno, el valiente, que era el apellido Sepúlveda, que era el más extrovertido, y él dice, ahora vamos a rescatarnos a nosotros mismos, vamos a buscar un camino, un sendero para salir de acá? Cosa que hicieron, pero descubrieron que a un octavo de camino estaba todo bloqueado y no pudieron seguir avanzando. Y aquí encontramos un paralelo de esta historia o de esta situación o condición de estos hombres en Efesios capítulo 2, versículo 1. Nos dice así, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, le escribe Pablo a la iglesia de Éfeso, para recordarles de dónde ellos habían salido, en qué condición habían estado ellos antes de conocer a Jesús. Y tenemos que remarcar, enfatizar, y lo digo con mucha determinación y con mucha convicción, existe una diferencia entre un muerto y un enfermo. Un hombre hoy está en un pozo profundo sin escapatoria. Y cualquiera que esté mirándonos, o cualquiera para nosotros que estamos aquí presentes en esta oportunidad, tenemos que tener presente esto y recordarlo permanentemente. La condición del hombre, la condición suya, la condición mía, es de incapacidad total de poder salvarnos a nosotros mismos. No hay nadie que pueda decir, yo me salvé a mí mismo. Yo un día recibí a Cristo y me entregué a Él porque yo tomé la decisión de seguirlo a Él. Mire lo que dice Juan 6:44. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Juan en el Evangelio cuando dice estas palabras que son tremendas? Básicamente, que el hombre no tiene capacidad de salvarse a sí mismo. El hombre no puede decir, yo me entrego hoy día a Jesús, a menos que el Espíritu Santo haga una obra profunda en su corazón. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué el hombre no puede entregarse y venir y hacer y dar este paso así tan simplemente? Es porque el hombre tiene un problema y el problema es profundo. El problema que tiene es su naturaleza. Por causa de la caída y por nuestro propio pecado, la naturaleza del hombre se fue y se volvió, se fue degradando, se fue depravando, se hizo corrupta. Ahora, no olvidemos que Dios es un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios inmaculado. Un Dios que no puede tener
interacción y comunión con un hombre que es pecador. Es por eso que Cristo Jesús es tan importante en esta historia. Toda persona nacida en este mundo, desde Adán hasta el día de hoy, vive en esclavitud. Esa es la condición del hombre. Ese es el diagnóstico del hombre. En Romanos 6:18, miren lo que dice. Ahora somos libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. El apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Roma, ahora son libres. Ahora. De la esclavitud del pecado, y está indicando que hubo un pasado de esa esclavitud del enemigo, de este mundo que atrapa al hombre y le engaña haciéndole creer que está viviendo muy bien. Nadie está libre del pecado y de sus consecuencias, nadie. Y eso incluye a la persona más santa o la persona que crea que es más santa de esta tierra, nadie. Aún la persona más relevante en este mundo. Piense en alguien que es importante, alguien que usted puede pensar, oh, esta persona es tan santa, está tan apartado de toda la maldad y del pecado. Créame, lo que la Escritura dice, esa persona también lucha con la corrupción del pecado, con la depravación del pecado. Dice Salmo 51:5, sé que soy pecador desde que nací. Desde que mi madre me concibió. Imagínense lo que está diciendo el rey David, escribiendo en este salmo. Soy pecador de nacimiento. Increíble. Desde que mi madre me concibió. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. Trate de pensar en esto. ¿Qué come una oveja? Reflexionemos un segundo. ¿Qué come una oveja? Pasto, ¿no es cierto? Usted me va a decir pasto, obvio. ¿Ha visto usted una oveja que esté buscando carroña como los buitres? ¿O a un buitre buscando pasto para comer? Es su naturaleza. La naturaleza de la oveja es que está diseñada, Dios la creó así, para que se alimentase con pasto. Y el buitre está diseñado y hecho por el Creador para que él coma carroña. Ahora, hay personas que tratan como de forzar esta naturaleza, ¿no es cierto? Y tratan de decir, pero si es posible acercarnos a Dios a pesar de que somos pecadores, entonces de ese modo vamos a ser buenas personas. La sociedad nos dice eso. Si tú eres una buena persona, te vas a acercar a Dios. Si tú te portas bien con tu papá, si tu padre eres un buen papá con tu hijo, si tu esposo eres un buen esposo con tu esposa y viceversa, o tú eres un buen empleado en tu trabajo, es que Dios te va a aceptar y vas a ser incluido en este cielo que te está esperando allá arriba. Una vez un hombre robó un banco. Un hombre que era un hombre, digamos, intachable para el mundo, para la sociedad, y por diferentes razones roba un banco, lo atrapan, no tiene experiencia, por supuesto, y cuando lo agarran, él dice, pero señor juez, si yo no soy tan mala persona, ¿cómo me va a comparar usted a mí con aquellos que han robado 10 bancos? O con aquellos que han matado, aquellos que han cometido crímenes horribles. Mire lo que dice la Escritura y la respuesta que le podemos dar a esta persona. Santiago 2:10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Se ha hecho culpable de todo. Puede ser que queramos guardar la ley o tratamos de guardar los mandamientos, pero si nos equivocamos en el más mínimo detalle, es que de esa manera rompemos toda la ley. Hay personas que tratan de vivir una vida moralmente buena, pero no les alcanza y no les va a alcanzar. Para algunos la salvación es como una balanza celestial que pesa lo bueno y lo malo. Cuando llegamos al cielo, los ángeles van a poder poner, los ángeles, digamos, los ángeles buenos, vamos a decir, van a poner en la balanza todas las obras buenas que hicimos. Y los demonios, o ángeles malos, van a poner en la balanza todo lo malo que hicimos. Entonces, ¿para dónde se va a ir la balanza? ¿Con los ángeles buenos o con los ángeles malos? ¿Verdad? ¿Para dónde va la balanza? Muchos piensan que deben hacer algo bueno cada vez para agregar a la balanza, haciendo obras. Si hacen obras buenas en esta tierra, entonces Dios
va a considerar esos esfuerzos. Ahora, es imposible, amigos, que nosotros podamos hacerlo por nuestra cuenta. Como seres humanos en esta tierra, si queremos esforzarnos para ganar la eternidad o para ir al cielo o para tener vida eterna, es que las obras no alcanzan. Solamente el hombre necesita que la obra del Espíritu Santo sea hecha en el corazón. Cristo Jesús, por medio de su Espíritu, puede transformar su vida. Ríndase a Jesús. Ese es el camino. ¿Cuál es la condición del hombre? Y vamos a hablar de la analogía con la cápsula, la Fénix 2, que en un momento determinado la hicieron bajar después que habían perforado metros y metros y metros hacia abajo y encuentran ahí a estos 3 mineros, ¿no es cierto? Imagínense que ellos llegan a la cápsula al lugar donde están, en esa cueva, y los mineros miran la cápsula, están emocionados. Imaginemos, toman una tijera, por decir, ¿no? Una tijera o algo para cortar el cable, y cortan el cable, ¿verdad? El cual les va a empujar hacia arriba, lo cortan, sacan la cápsula, entre los 30 o 15 o 10 de ellos la pueden mover, la mueven, la ponen allí encima de una roca, y todos se empiezan a arrodillar delante de la cápsula y dicen: oh, cápsula, ¿cómo te adoramos? Gracias, cápsula, por venir a rescatarnos. Yo estoy seguro que usted al otro lado, ahí en la cámara, en el video, me está mirando este video y dice: pero es que esos mineros estarían locos, ¿no? Tendrían problemas serios, a lo mejor todo el tiempo que han estado ahí encerrados los está volviendo locos. ¿No es cierto que eso es lo que pasa con Dios cuando Él ha enviado a su Hijo Jesucristo? Lo envió a morir a esta tierra, nos está mostrando tan claramente que el único medio para ser salvados y tener la salvación es a través de reconocer y aceptar a Cristo en mi vida y entender que solamente Él me puede dar esperanza de vida eterna. Y al final, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hace el ser humano? Estamos adorando un crucifijo. Tenemos a Cristo en un palo. Eso es, en vez de adorar a Dios, ¿no es cierto? No estoy en contra de los crucifijos, no me malinterprete. O podemos adorar una estampa, o podemos adorar una medalla, o podemos adorar lo que sea, tantas cosas, una imagen que hemos creado nosotros. ¿Qué tenían que hacer estos mineros? No tenían que cortar la cápsula y adorarla, sino lo que tenían que hacer era abrir esa pequeña puertita que había allí, entrar, cerrar, había que cerrar la puertita, y había manera de comunicarse, porque crearon un sistema de comunicación y decir: ya, amigo, estoy listo, échenme, tírenme hacia arriba, y ya. ¿Y qué hace el hombre? Básicamente dejarse subir. Él no hace nada, solamente entró. La condición del hombre y el resultado y el diagnóstico que tenemos que dar, como para ir cerrando este primer punto, es que el hombre está incapacitado. Por lo tanto, necesita la ayuda externa. Necesita de alguien que venga a rescatarlo. Y ese único que le puede rescatar es Jesucristo. Dios lo determinó, como dije al principio, plan perfecto desde la eternidad, planificado. Dios ha determinado un plan de salvación. Y el plan, por muy loco que nos parezca o que le parezca a usted, ese es el único plan. Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero déjeme ir al segundo punto. Este plan perfecto, predeterminado en el tiempo, tuvo un costo. Para que este rescate se pudiera llevar a cabo, allí en Copiapó también, haciendo la analogía, en Copiapó se elaboró un plan. Hubo fallas al principio. Hicieron varios intentos penetrando con estas perforadoras que estamos hablando de maquinarias grandísimas, ¿no es cierto? Unas perforadoras especiales que iban penetrando la tierra y varias de ellas se desviaban de la posición que tenían que ir. Otras se les rompía la parte de la cabeza que iba penetrando. Todo eso pasó. Tuvieron que reintentar otra vez. Y cuando ya iban a veces en profundidades bastante hondas, tenían que devolverse porque sabían que esa no era la dirección. O sea, muchos intentos, pero hubo un plan. Muchos ingenieros trabajando.
día y noche para diseñar y perforar un agujero que le diera el escape a estos mineros. Y al Estado le costó mucho dinero. No tengo la cifra exacta, pero fue mucho dinero. En pagar tecnologías, maquinarias, tuvieron que traer elementos del extranjero hacia Chile. Hubo un costo, hubo un precio que pagar. Cuando pensamos en lo que Dios el Padre tuvo que hacer para rescatar a este hombre, rescatarnos a nosotros, a usted, a mí, hubo un precio. Estamos diciendo que la salvación es gratis, ¿no es cierto? Que es solamente por gracia. No hay que pagar nada. Pero no me malinterprete y no me malentienda. Sí hubo un costo. Y ese costo lo tuvo que pagar Jesucristo. Ese costo lo tuvo que pagar el Dios, el Padre. En primer lugar, dejando ir a su Hijo desde la eternidad, desde su trono, venir a esta tierra, hacerse hombre y humillarse. En Marcos 10:45 nos dice, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Esta palabra rescate era originalmente el precio que se pagaba para liberar a un esclavo. Lo que Jesús está diciendo aquí, que Él vino al mundo para dar su vida, es decir, darse a sí mismo en rescate. Y el plan de Dios siempre fue, y ha sido, y sigue siendo, que no hay que pagar nada para obtener este rescate o esta justificación que el Señor nos está ofreciendo. Él simplemente toma nuestro lugar y Él llega a ser un sustituto en favor nuestro, perfecto. Y Cristo, a través de ser el sustituto, de ponerse en lugar, usted sabe que en el Antiguo Testamento se mataba un corderito, y este corderito era el sustituto. Me reemplazaba a mí, se ponía en lugar de mí. Entonces Dios miraba el corderito y de esa manera veía limpio mis pecados a través de esa sangre que se derramaba. Y en el Nuevo Testamento es exactamente lo que pasó con el Señor Jesús. La sangre de Cristo se derramó y Él pudo darnos redención, pudo comprarnos y pudo también rescatarnos. Cristo salva a muchos, los rescata del pozo profundo, los libera de la maldición del pecado y derrama sobre ellos la alegría y todas las bendiciones que ya hemos hablado en Efesios. Y lo más increíble es que Él nos da la vida eterna. Una vez un joven viene a Jesús y le dice, Señor, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Yo he guardado la ley desde mi juventud. Y la respuesta de Jesús, muy inesperada para este joven, fue, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Cuál era el problema de este muchacho, de este joven? Que era muy adinerado. Las riquezas. En otras palabras, tenía un problema con la ley. Estaba fallando en uno. Él dice, yo guardé toda la ley, pero le faltaba uno. Por lo tanto, había roto la ley completa, como ya dijimos al principio, ¿verdad? La codicia. No codiciarás. No codiciarás. Y ese es uno de los problemas que en estos días está afectando a nuestra sociedad permanentemente. Alguien dijo, el dinero compra una cama, pero no puede comprar el sueño. El dinero compra medicina, pero no puede comprar salud. Compra un diamante, pero no puede comprar amor. El dinero compra el banco de una iglesia, pero no puede comprar la salvación. Amigos, el plan fue que todo lo hizo Cristo. Un sacrificio perfecto y suficiente. La balanza con Cristo no funciona. Obras para que yo pueda obtener un beneficio de Dios no funciona. Es solamente un sacrificio que Él hizo en la cruz en favor suyo. Y lo hizo por muchos, sin distinción de razas, de nacionalidad, de clase social, de edad. No hay diferencia. Dios hizo la obra por cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es el requisito? Porque hay un requisito, ¿verdad? Le costó a alguien, pero hay un requisito. Y el requisito es que este rescate solamente puede ser hecho y logrado por la fe y arrepentimiento. La única manera que podemos ser rescatados y ser liberados de la esclavitud es que nos arrepintamos de nuestro pecado y que podamos creer en Jesús como el único suficiente Salvador que puede obtener este rescate en favor mío. Cuando esta cápsula, la Fénix 2,
bajó y la vieron. Todos supieron que era posible, que era real ser rescatados. El Espíritu Santo nos da vida y entendemos nuestra condición de ciegos cuando Él abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente y ahora podemos darnos cuenta que tenemos esperanza y que antes estábamos muertos, pero ahora tenemos vida gracias a su obra. Y no perder de vista el hecho de que nuestro rescate fue planeado antes de la fundación del mundo y que muchos fuimos destinados para ser salvos, de acuerdo al versículo 4 y versículo 5 de nuestro texto. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No había nada que podíamos hacer para que él nos salvara, nada. No es porque usted es más alto, más bajo, porque es de un país X, Dios va a tener un privilegio sobre usted. Es que así no funciona. Es simplemente que fue el afecto o el deseo de su voluntad. Pregunta, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué está usted acá? ¿Cuál debe ser nuestro propósito? ¿Por qué hemos venido a esta nación? ¿A qué hemos venido a este país? Creo que uno de los propósitos que Dios nos da cuando llegamos a ser sus hijos es que seamos rescatistas para ser usados por Dios para llevar esperanza a los perdidos y así poder tener una visión de alcanzar a otros. Tener una visión de poder mirar a aquellos que no conocen a Jesús y buscar la manera de entregarles este mensaje. Y hay muchas cosas que podemos hacer. A lo mejor usted no es un pastor, pero usted puede a lo mejor invitarle a su iglesia. Usted puede darle un versículo bíblico para que lea. A lo mejor usted puede darle una palabra de ánimo. Usted puede orar por esa persona. Puede mostrar afecto y amor hacia esa persona que necesita a Jesús en una forma desinteresada. Hay personas que en estos días están en un pozo profundo sin entender qué pasa con sus vidas. Prácticamente están incomunicados con el exterior. Se han encerrado detrás de una pared hermética que no deja entrar a nadie por los sufrimientos que han experimentado. Están y viven una vida desesperada, desesperación, viven con incertidumbre. Igualmente estos mineros estaban desesperados. En el año 2010, cuando ocurrió este rescate, un periódico tituló "Rescatados del infierno a la esperanza". Usted sabe que la cápsula Fénix 2, cuando bajaba y subía, eso tomaba 50 minutos en bajar y subir. A medida que la cápsula de acero iba subiendo con un minero, fue como que cada uno iba renaciendo a una nueva vida. Iba naciendo, es como nacer de nuevo. De igual manera, cuando una persona está sumida en el pozo y está allí en una condición en la cual está aislado de la sociedad, aislado del resto, se siente miserable, siente que su vida no vale nada, allí es cuando el Espíritu Santo puede llegar al corazón y decirle y hablarle y decirle: Juan, María, Luis, Pedro, el nombre que usted tenga, yo te amo. Tú eres especial para mí. Y yo quiero darte una nueva vida. Yo quiero transformar tu vida. Yo quiero hacer de ti alguien importante para que me sirvas en mi reino. Eso lo puede hacer el Espíritu Santo. Y lo que ya hemos dicho, el rescate de Cristo costó mucho. A usted no le costó nada. Solo recibir la salvación por fe y arrepentimiento. Al Padre le costó mucho, le costó la separación de su Hijo, su muerte, su humillación, los desprecios que sufrió. Todo eso le costó. Ahora, cuando hemos mencionado la condición del hombre, la conclusión a la que podemos llegar es decir que el hombre es un esclavo. El ser humano es un esclavo. Usted ve personas que se ven muy felices, usted ve personas que parecen muy felices, usted ve personas que están rebosantes de alegría. Pero yo pregunto, ¿y qué pasa cuando llegan a su pieza, a su cuarto, a su casa y están en un lugar de silencio, detrás de una puerta donde nadie les ve? ¿Sonríen de igual manera? Es muy posible que no.
porque hay un vacío en su interior, algo que el dinero no puede satisfacer, algo que los romances, que la promiscuidad no les puede satisfacer, algo que la adicción no les puede satisfacer, algo que el trabajo y que el éxito de esta vida no le puede satisfacer. Porque Cristo es el único que puede satisfacer al ser humano. Viven en esclavitud mucha gente. ¿Ha visto usted alguna vez un rehén que anhela internamente no ser rescatado? ¿Ha escuchado usted de un rehén que ha sido tomado por unos delincuentes y lo tienen prisionero y están pidiendo un rescate y están pidiendo dinero para que suelten a esa persona? ¿Usted ha sabido de alguien que no quiso ser rescatado? Pregunto, ¿y por qué en estos días, cuando el rescatista está ofreciendo la cápsula, esta cápsula de esperanza que está yendo al fondo de nuestros corazones y que se muestra a nosotros y que nos está mostrando y diciéndonos, cree en mí, yo te voy a salvar? Y no queremos. Y no queremos. ¿Por qué no se rinde hoy a Jesús? Él es el único que le puede rescatar. Suba esta cápsula de esperanza, de vida abundante, de vida eterna. No solamente para este tiempo en que vamos a vivir aquí, 60, 70, 80 años o lo que sea, sino para la vida eterna. Y después que hemos sido rescatados, ¿cómo no hemos de adorar a Dios? Yo he sido rescatado un día. Un día conocí a Jesús. Le entregué mi vida al Señor. Y hubo un cambio. No soy perfecto, para nada. Pero hubo un cambio en mi forma de ver la vida, en la forma en que puedo entender muchas cosas. A mis 21 años, ahora tengo 63. Y desde mis 20 años hasta mis 60 y algo, he servido al Señor. Y Dios ha sido fiel. Y no puedo quejarme, jamás. Dios ha sido fiel. ¿Cómo no hemos de adorar a un Dios fiel? Uno de los que fue rescatado de ese pozo, ahí en esa mina, en el norte de Chile, Mario Sepúlveda dijo así: lucharon Dios y Satanás, pero Dios ganó la batalla. Dios me extendió su mano y me agarré de él. Dice 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo cegó los pensamientos de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Dios. El ser humano, Pablo está diciéndole aquí que el ser humano, el hombre, está cegado y ciego por este mundo que le muestra y le hace parecer que todo está bien, que lo muestra atractivo, que este mundo parece que está yendo en buen camino. Pero sabe, amigo, la Biblia nos dice que el camino ancho, muchos van por allí. Ese camino ancho, que es fácil, es cómodo. Todo el mundo va en esa dirección. Y son millones, billones que van por ahí. Pero también la Escritura nos dice que hay un camino angosto, que no muchos van por ahí. Y ese es el camino al cual Dios le está llamando a usted. Yo siento en mi corazón decirle en esta oportunidad a usted que ha sido parte de la iglesia, ha estado en la iglesia, usted se congregaba en la iglesia, pero hoy anda alejado de Dios. Vuelve a los caminos del Señor. Mañana puede ser tarde. Regresa a la iglesia, regresa a Dios en primer lugar. Luego reconcíliate con quien sea que has tenido un problema, con un pastor, con un hermano de la iglesia, con alguien que te hizo algo y tú te sentiste ofendido, lo que sea la historia. Nada de eso es tan relevante como servir y amar a Dios. Tenemos grandes privilegios. El Señor nos ha dado una herencia, nos ha sellado con su Espíritu Santo, nos ha dado la vida eterna. El Señor nos ha llamado y nos ha escogido, nos ha sanado, nos ha perdonado nuestros pecados. Las bendiciones son múltiples. Grandes privilegios. Sin embargo,
también tenemos grande responsabilidad con nuestro Dios para ser leales con Él. ¿Está siendo usted leal con el Señor? Sigamos corriendo la carrera, sigamos avanzando en esta carrera con paciencia, porque con seguridad vamos a llegar al final, porque el Señor está con nosotros. El Señor está con usted, créame. Usted no está solo. Y además Él nos ha dado este Espíritu Santo, el cual tenemos en nosotros y nos capacita y nos da esa habilidad para que podamos seguir perseverando y luchando en esta carrera y en este proceso de santificación en el cual Dios nos ha llamado a vivir. Que el Señor le bendiga y espero que cada día usted siga creciendo en Dios. No deje de leer su Biblia, no deje de orar. No deje de buscar a Dios en oración y congréguese. Congréguese, es lo más básico. Ore, lea la Biblia, congréguese. Repito, ore, lea su Biblia y congréguese. Que Dios le bendiga. Oremos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido escucharla. Y yo te ruego que tú uses esta palabra para hablar a los corazones y que, Padre, podamos ser transformados por ella, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Y ayuda a cada uno de los oyentes, los que están siguiendo a través del Facebook, del YouTube, del Internet, para que cada uno, Señor, pueda servirte con un corazón dispuesto y ser leales a ti en todo momento. Bendice a tu pueblo, bendice a cada uno y oro por aquellos que todavía no han dado este paso de fe, de decir, Señor Jesús, yo te voy a seguir a ti. Toma mi vida, toma tú el control de mi corazón y de mi vida en general. Te lo pido, Padre, que tú hagas esa obra en cada uno de los corazones. En tu nombre oramos. Amén y amén.